Bien, hermanos, vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un tema que no tiene nada que ver con nuestra serie de los jueves. El Señor me estuvo ministrando con una palabra en todos estos días y quiero compartir también con la iglesia, quiero compartir con ustedes lo que el Señor también me estuvo hablando en este tiempo. Y es un tema individual, no tiene nada que ver con nuestra serie. Después vamos a ir retomando nuestra serie. El tema de hoy lleva por título Dios tiene el control. Dios tiene el control. Esta es una frase muy conocida entre nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Cuándo usamos esta frase? ¿Cuándo le decimos a alguien, Dios tiene el control? Bueno, cuando está pasando por momentos difíciles, está enfermo, tal vez perdió el trabajo, en una situación económica crítica, tal vez tuvo una pérdida familiar, de algún familiar. Y le decimos, fuerza hermano, Dios tiene el control, fuerza mi hermana, Dios tiene el control, y es una verdad. Pero a veces cuando nos dicen esta palabra, muchas veces decimos, pero ¿dónde es lo que Dios tiene el control si estoy en estas circunstancias? En este tiempo que parece un tiempo de caos, y después voy a explicar por qué digo parece, o vamos a entender con la palabra de Dios por qué digo parece. En este tiempo de caos, o que parece un caos, si le decimos a alguien que no le conoce a Dios, tranquilo, no te preocupes, Dios tiene el control, ¿qué te va a decir? ¿Qué va a tener el Dios el control si todo está descontrolado? ¿Verdad? Y a veces hasta nosotros de repente, mirando con nuestros ojos, como decimos, con los ojos humanos, tal vez también lleguemos a pensar que todo se salió de control. Pero Dios tiene el control. Dice Isaías 41:4, en una versión que yo tengo aquí, Isaías 41:4, dice, el Señor se presenta a sí mismo. Esta palabra le da Dios a Isaías y para eso se presenta Dios a sí mismo de la siguiente manera. Yo soy el único Dios, dice, y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. Repito, dice Dios, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final, dice el Señor. Así se presenta. Entonces, de primera vemos que Dios, Él mismo dice que tiene bajo control todo lo que pasa en este mundo. Y hoy vamos a ver una secuencia de pasajes bíblicos en donde nos habla que no solo Dios tiene el control de lo que pasa en el mundo, sino tiene el control de las criaturas de este mundo, de las personas de este mundo. Y vamos a ver que tiene el control también de muchas otras cosas que vamos a ir desarrollando. Este concepto de Dios tiene el control sobre todo el universo, sobre todas las cosas, es lo que se conoce como la soberanía de Dios. ¿Ya escucharon? Dios es soberano. Que Dios tiene el control quiere decir que Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir
que Dios es soberano. Que Dios es soberano quiere decir que Dios es absolutamente independiente. No tiene nadie por encima. Sus pensamientos no son influenciados por nada ni por nadie. Lo que Él decide no es influenciado por nada ni por nadie. Y eso es lo que le hace ser Dios. Porque si no, no sería Dios. Si hay alguien por encima de Dios, Dios no es Dios, el otro es Dios. Eso significa que Dios es soberano, que es absolutamente independiente. También significa que tiene potestad de hacer lo que quiere, porque Él es el creador de todo. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Dios es el creador de todo. Entonces Él tiene potestad, tiene la autoridad de hacer todo lo que Él quiere, como Él quiere. Pero esto no debe darnos temor, porque no tenemos a un Dios déspota. No tenemos a un Dios malvado. Tenemos a un Dios 3 veces santo, puro, sin pecado, lleno de amor por nosotros, que es lo que cantábamos hoy, que demostró su amor enviando a su propio Hijo a morir por nosotros, que quiere que todos sean salvos, dice. Es un Dios justo. Entonces no va a hacer nada que pueda perjudicarnos. Porque la voluntad de Dios dice que es darnos un futuro y una esperanza, dice la palabra. Entonces, que Dios es soberano debería darme ya de entrada tranquilidad, paz y confianza en Dios. El mensaje de hoy y la aplicación del mensaje de hoy es saber quién es Dios. Porque para confiar en alguien, para que tengamos paz en alguien, necesitamos conocerle. Yo no digo que no le conocemos a Dios, pero vamos a conocerle un poco más a profundidad en esta noche con su ayuda. Entonces, Dios es soberano. Que Dios tiene el control de todas las cosas quiere decir que Dios es soberano, como acabo de compartir. Esto quiere decir que Dios tiene el control completo y total también sobre toda criatura, sobre nosotros. Dios tiene el control total sobre todo suceso y circunstancia en cada momento de la historia. Eso quiere decir que algo así tan terrible como el holocausto judío no se salió del control de Dios. Eso quiere decir de que la hambruna en algún continente no se salió del control de Dios. Pero el mensaje de hoy no tiene como objetivo explicar por qué suceden esas cosas más allá de lo que vamos a ver. Que hay un propósito, claro que sí. Y eso vamos a ir viendo. Dios está en completo control de cada molécula del universo. ¿Qué te parece? Yo nunca pensé a ese nivel. Dios tiene el control. Para mí era un cliché, ¿cómo que se dice? Una frase hasta motivadora. Y a veces así lo entendemos. Y a veces así lo damos. Como que, tranquilo hermano, va a salir todo bien. O tranquilo mi hermana, te vas a sanar. Tal vez eso está queriendo decir nuestro Dios tiene el control.
Pero no siempre va a salir todo bien, conforme a nuestro deseo. Va a salir todo bien, conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver eso esta noche. Dios tiene el control, no quiere decir de que te vas a sanar. Puede que sí, como puede que no. ¿O acaso Dios pierde el control porque uno de sus hijos parte para ir con Él? Al contrario. Si ese es el camino que nos queda a todos, creyentes y no creyentes. Si nacimos, lo único seguro es que un día vamos a morir, vamos a partir de este mundo. ¿Dónde nos vamos? Es la diferencia. El Hijo de Dios va al cielo. Y el que no es hijo de Dios no tiene otro lugar que no sea, como dice la palabra de Dios misma, el infierno. Hay solo dos caminos. No hay un camino intermedio. Entonces, Dios tiene el control de cada molécula del universo, de cada principio y regla que rige el universo, porque Él mismo le ordenó al universo las reglas y sus principios. Dios mismo le dijo a la tierra cómo debe girar, cómo debe trasladarse. Dios mismo le dijo a este universo cómo deben estar dispuestos los planetas para que no haya un caos. Puso orden. Dice que al principio estaba todo desordenado, era el caos, pero Dios puso orden. Dios dictó las reglas, Dios dictó los principios y hasta hoy este universo se mueve por esos principios que Dios le dictó. Dios tiene el control hasta hoy de esos principios y de esas reglas que rige el universo. Él mismo se las ordenó y todo lo que ocurre es causado o permitido por Él. Todo significa todo lo que ocurre es causado o permitido por Dios para sus propios propósitos. Que dice Romanos 12:2 que son buenos, agradables y perfectos. Por eso es que necesitamos comprender lo que el Señor quiere hablarnos esta noche. Porque muchas veces nos suceden cosas y decimos, pero si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero yo no veo que esto que me está pasando sea bueno, no es agradable, ni me parece perfecto. ¿Cuántas veces pensaste así? Yo pensé así. No me parece agradable. Pero necesitamos mirar desde la óptica de Dios. Vamos a compartir unos pasajes sobre la soberanía de Dios y después vamos a compartir otros pasajes en donde nos habla del control de Dios sobre las cosas. Isaías 14:24. Si sos un poco rápido para buscarme, seguís, tenemos muchos pasajes, quiero compartir porque quiero que todo lo que digamos esta noche, como siempre, tenga su sustento en la palabra. Quiero que con la ayuda de Dios estas palabras sean las que nos hablen en esta noche. Entonces, Isaías 14:24. Dice lo siguiente: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Dios soberano.
Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Dios soberano es, como decía al principio, el que hace las cosas como Él quiere y de la manera que Él quiere. Dice el versículo 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. O sea, Él decidió, determinó que así sea. ¿Y quién lo impedirá? Si Dios decidió, ¿quién lo impedirá? Si Dios decidió que vivamos este tiempo, ¿quién lo impedirá? Si Dios decidió que parta uno de nosotros, ¿quién lo impedirá? Si Dios decidió levantarte del lecho de enfermo, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios soberano. Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Aquí el profeta Jeremías, hablando, y dice lo siguiente: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camino es el ordenar sus pasos. En otras palabras, Jeremías está diciendo que el hombre no es dueño de su vida. Y que el hombre tampoco es dueño de su futuro. Porque hay un Dios soberano que controla todas esas cosas. No estoy diciendo, ni la palabra tampoco dice que somos marionetas en la mano de Dios. No es así. Enseña la Biblia que el ser humano tiene lo que se conoce como el libre albedrío. Tenemos el poder de decidir. Pero hay una manera en la que Dios trabaja y que nosotros no sabemos cómo, en la cual Él es Dios soberano, pero sin invadir nuestro libre albedrío. Podemos anotar eso y preguntarle al Señor un día cuando partamos, cuando estemos en su presencia. Muchos han tratado de explicar eso, pero esos son misterios del Señor. ¿Cómo funciona? Solo Dios sabe. Entonces, si alguna vez pensaste que o te sentiste Señor o amo de tu vida, aquí dice el Señor que estás equivocado o equivocada. No sos Señor, no sos dueño, no sos amo de tu vida, ni yo soy de mi vida. Y tampoco podemos planificar nuestro propio futuro. Porque hay un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Dios es dueño entonces de nuestro presente y de nuestro futuro. Daniel 4:35. Dios soberano. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Otra versión dice: no son nada comparados con Él. O sea, los habitantes de la tierra no somos nada comparados con Dios. Es una verdad, ¿sí o no? Es una verdad. Aunque fuimos hechos a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, comparados con Dios, no somos nada. Entonces dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y fíjese que aquí viene lo que compete, digamos, a nuestro estudio de esta noche. Y dice: y Él hace según su voluntad
en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. ¿Dónde hace Dios su voluntad? En el cielo y en la tierra. No hay lugar en donde Dios no haga su voluntad. En el cielo y en la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El Dios soberano no solo tiene control sobre todo lo creado en la tierra, sino también sobre todo lo creado en la esfera espiritual. Comenzamos a ver que Dios tiene el control más allá de la esfera terrenal. Dios controla también a los seres espirituales. Entonces Dios tiene el control pleno en la esfera espiritual. Por ejemplo, recordemos que Dios le dio permiso a Satanás para tocar de cierta manera a Job. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dios le dio permiso a Satanás para que toque de cierta manera a Job, pero siempre le puso límites. Vamos a mirar rapidito. Job 1:12. Job capítulo 1, versículo 12. Bueno, en el contexto de la historia dice que Satanás había venido, se presentó delante de Dios y Dios comenzó a hablar bien de Job. Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Verdad? Y comenzó a hablar bien de Job, que era un hombre justo. Y el diablo le dijo que toque sus pertenencias para ver si no le maldice a Dios. Entonces Dios le dice en el versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Le puso límites. Tocad sus pertenencias, pero no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. En el capítulo 2 de Job, en los versículos 5 y 6, hay otra conversación. Vuelve Satanás y le dice Dios, ¿viste que no pecó Job de ninguna manera en contra mía? Le dice Dios. Y le dice el diablo de nuevo, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, o sea, toca su salud. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. El Dios soberano poniendo límites a este ángel malvado. Entonces, Dios soberano está poniendo límites. Entonces, cuando nos sucede algo, muchas veces decimos, le echamos la culpa a Dios, al diablo. Pero vemos que el diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios, sin la autorización de Dios. ¿Pudo Satanás, la pregunta es la siguiente, ¿pudo Satanás hacer más de lo que Dios le permitió? Dios le dijo primero que no toque su salud. En la segunda vez Dios le dijo que toque su salud, pero que guarde su vida. Y así fue como sucedió. Así que Satanás no pudo hacer más allá de lo que Dios le permitió hacer. No pudo ir más allá de los límites que Dios le marcó. Eso es importante, porque Dios tiene el control sobre Satanás y sobre sus demonios, entes espirituales. Así también Satanás había pedido a Dios permiso para tocar a sus discípulos.
Esa es, esa es otra cosa que el diablo Satanás había pedido permiso a Dios. Lucas 22, 31. Vamos a mirar ahí, Lucas 22, 31. Les ruego que me sigan, por favor, en estos pasajes, porque vamos a ir desarrollando el tema. Es importante que con la Biblia veamos cómo Dios es soberano y cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, son palabras de Jesús. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. O sea, Jesús le estaba diciendo a Pedro que Satanás le pidió a Dios para darle a los discípulos una sacudida. Y Jesús le dice: pero yo he rogado por ti. ¿Qué es lo que rogó Jesús? Que no le toque. No. Jesús rogó por ellos o por Pedro que tu fe no falte, le dice. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces vemos una vez más que ningún ente espiritual, en este caso Satanás, se puede mover sin la autorización de Dios. Todo lo que pasa viene de parte de Dios o es permitido por Dios. Nada se sale del control de Dios. Satanás siempre supo el plan de Dios. El diablo siempre supo que el plan de Dios era enviar a Jesús para salvar a las personas de la condenación del infierno. Ese siempre fue el plan de Dios y Satanás sabía. Ahora bien, pregunta: si Satanás hubiera podido, es una hipótesis, si Satanás hubiera podido frustrar de alguna manera el plan de Dios, ¿lo habría hecho? Claro que sí, porque Satanás está siempre tratando de frustrar el plan de Dios, el plan de salvación, y todo plan de Dios, Satanás está siempre tratando de frustrar. Por eso es que muchas veces cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor, parece que vienen más problemas. Por eso es que muchas veces cuando decidimos servirle al Señor de alguna manera, parecen más problemas. Porque el diablo está tratando siempre de frustrar el plan de Dios. Si pudiese él frustrar ese plan, lo habría hecho. Pero sin lugar a dudas, sin embargo, Dios movió cada pieza. Y aquí quiero que veamos también el control de Dios sobre su plan de salvación. Dios movió cada pieza a lo largo de la historia. Cada persona, cada acontecimiento, cada profecía sobre el Mesías fue cumplido por la voluntad de Dios, y todo ocurrió en su debido y exacto momento. Jesús fue traicionado porque Dios lo planeó así. Jesús fue crucificado porque Dios lo planeó así. Y Jesús resucitó al tercer día porque estaba dentro del plan también de Dios. Todo sucedió, todo ocurrió exactamente como Dios lo planeó y en el tiempo que lo planeó. ¿Recuerdan cuando
Jesús estaba en las bodas que Él convirtió el agua en vino. Cuando su madre le dijo que convierta el agua en vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado. Todo ocurrió en el perfecto tiempo de Dios. Hechos 2:23 habla de esto. Vamos a mirar juntos. Hechos capítulo 2, versículo 23 y 24. Dios movió cada pieza, Dios movió cada persona, cada acontecimiento para que suceda o para que su plan se desarrolle como era su voluntad. Dice, Hechos 2:23 dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Ese era el plan de Dios. Que una persona le traicione a Jesús, que uno de sus discípulos le traicione a Jesús. Y dice que su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, esto le dice, este es el discurso de Pedro a los judíos. Y le dice a los judíos: con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes, le dice a los judíos, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo libró de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio, porque ese era el plan predeterminado de Dios. Todas y cada una de las decisiones, todas y cada una de las decisiones independientes y voluntarias, lo que decía recién, cada uno tomó su decisión voluntariamente. Judas decidió voluntariamente traicionar a Jesús, pero estaba planificado por Dios. Es lo que decía hoy. La soberanía de Dios y el libre albedrío que Dios no invade. ¿Cómo logra eso hacer el Señor? Vamos a preguntarle un día cuando estemos en el cielo. Todas y cada una de las decisiones independientes y voluntarias hechas por miles de personas fueron diseñadas por Dios para que se realizara su plan exactamente en la forma que había planeado desde el principio. Porque Dios hizo su plan de salvación antes de la fundación del mundo. Y Satanás nunca pudo hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Dios tiene el control absoluto. Pero Dios no solo tiene el control sobre las circunstancias y sobre las personas, sino también sobre el transcurrir del tiempo. Acá hay algo muy interesante. Dios tiene el control sobre el transcurrir del tiempo. Vamos a ver un pasaje en donde nos habla que mientras Israel luchaba contra los amorreos, Dios detuvo el tiempo. Asimismo, Dios detuvo el tiempo. ¿Qué quiere decir de que Dios detuvo el tiempo? ¿Qué es lo que marca el día y la noche? ¿Qué es lo que marca que transcurran las 24 horas? La rotación de la tierra, día y noche. Dios detuvo la rotación de la tierra. Hasta que Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Vea conmigo, por favor, Josué,
capítulo 10, versículo 12 al 14. Josué 10, versículos 12 al 14. Josué 10, 12 al 14. Dice lo siguiente. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces, dice el versículo 13, el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Repito, el sol se detuvo. Sabemos que la tierra es la que rota y produce el día y la noche, esa rotación. La tierra paró de rotar. La tierra. Nunca más sucedió eso en la historia. Pero la tierra paró su rotación. Y dice: hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus amigos. ¿Acaso no está escrito ese suceso en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Yo conocí este pasaje a través de un documental en donde cuenta que de alguna manera y con equipos sofisticados y computadores, etcétera, la NASA midió el tiempo que transcurrió desde no sé qué tiempo fue, no recuerdo bien, hace mucho tiempo. La NASA midió el tiempo que transcurrió desde una época hasta nuestros días. Y en ese recuento, hermanos, que ellos hicieron, dijo la NASA que faltaba el equivalente a casi un día. Faltaba el equivalente a casi 24 horas, y eso es lo que dice acá. El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Un día casi transcurrió. Paró la rotación de la tierra hasta que Israel gane la batalla. Ese es el Dios que tenemos. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. ¿Cuántos confían en este Dios? Jamás, dice el versículo 14, ni antes ni después hubo un día como ese. Jamás, ni antes ni después hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. ¿Dónde está el poder? ¿En la oración o en Dios? Claro que en Dios. Josué oró inspirado por Dios. Josué oró inspirado por Dios. Para darle también, porque eso hizo enfrente, dice, de todo el pueblo. Para que también la fe de ellos aumente, para que la fe de ellos se afirme. Así también estamos compartiendo esta noche estos pasajes, para que nuestra fe se afirme, para que nuestra fe no decaiga. Porque cuando vienen los problemas y te dicen Dios tiene el control, yo voy a recordar ahora que Dios detuvo la rotación de la tierra.
Voy a recordar que Dios tiene el control de cada molécula del universo. Voy a recordar que Dios tuvo y tiene el control en toda la historia de la humanidad, porque está desarrollando un plan. Dios está desarrollando un plan. ¿Cuál es ese plan? Acompáñenme en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Hay un plan que está girando, que se está desarrollando. Hay un plan en el cual vos y yo ya entramos. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4 y 5. Habla aquí del plan de salvación de Dios. Y dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esto quiere decir de que antes de la fundación del mundo, Dios desarrolló su plan de salvación en Cristo. Y dijo que todo aquel que pone su fe en Jesús será salvo. Todo aquel que pone su fe en Jesús entra en el plan de salvación de Dios. Eso es lo que está diciendo. Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, dice esta versión. Ahí sí me gusta el Dios soberano, porque dice que eso es lo que Él quiso hacer, lo que hablamos al principio. Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, porque es Dios soberano. Y eso es precisamente lo que este Dios soberano quiso hacer y lo hizo. Dice que le dio gran gusto hacer, desarrollar el plan de salvación. Y ese plan sigue en desarrollo y ese plan se está ejecutando. Hermanos, saber esto y tener absoluta convicción que Dios es soberano y que Dios tiene el control sobre todas las cosas, absoluto control sobre todas las cosas, eso debería fortalecer nuestra fe. Eso debe fortalecer tu fe. Porque quiere decir de que si algo te sucede, no es que Dios se olvidó de vos, no es que estás en medio de un caos, de un descontrol. Muy por el contrario, estás bajo el control de Dios. Estás bajo el plan de Dios que se está desarrollando. Eso debería entonces aumentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. Y ese es el objetivo de este mensaje. Que hoy salgas de aquí con la fe más fortalecida que cuando entraste. Que cuando salgas allá afuera y veas las noticias, lo que está sucediendo, digas: Dios tiene el control. Dios está desarrollando su plan. Porque Dios está buscando en este tiempo que las personas se vuelvan a Él. Porque nadie se vuelve a Dios cuando está de vacaciones, tomando su tereré bajo el mango y si de repente se arrepiente de sus pecados. Nadie se convierte al Señor en una playa, en un hotel, cuando todo está bien. Dios está buscando corazones que se vuelvan a Él. Esta humanidad le ha negado a Dios, le ha despreciado a Dios, y Dios dice: aquí estoy.
les estoy esperando, vuélvanse a mí. Eso es en cuanto a las personas que no le conocen. Pero Dios quiere también algo de su iglesia. Quiere que su iglesia vuelva a tener fe. Porque la iglesia de estos tiempos se caracterizó por su falta de fe. Porque vivíamos buenos tiempos. Nos acomodamos. Veníamos y nos sentábamos y escuchábamos un lindo mensaje. Pero ¿para qué queremos fe en los buenos tiempos? La fe no es para los buenos tiempos. La fe son para estos tiempos y otros peores. La fe, Dios quiere que su iglesia vuelva a tener fe en Él, que vuelva a confiar en Él. Y que cuando entiende que Dios tiene el control, no importa, como decía Job, Job decía, aunque Dios me matare, yo seguiré confiando en Él. Dios quiere que su iglesia vuelva a tener fe. Dios quiere que la iglesia vuelva a mirar, no con los ojos humanos, como Jesús le dijo a Pedro. Cuando Jesús le había dicho que era necesario que Él muera, que le maten, etcétera, y que iba a resucitar al tercer día, Pedro le dijo que eso no te suceda. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres, o mirás las cosas según la óptica del ser humano y no desde el punto de vista de Dios. Y eso pasa con nosotros. Miramos este tiempo y pensamos que es un caos, pero está bajo el perfecto control de Dios, porque Dios está desarrollando su plan. Ese es el plan de Dios. Quiere un mundo que le reconozca como su Salvador. Quiere una iglesia que tenga fe de nuevo en Él, que confíe en Él, aunque la tormenta se esté desarrollando, como cuando Pedro caminó sobre el mar, y que fijemos la mirada en Cristo. Eso Dios está buscando de su iglesia. Nada de lo que sucede está fuera del control de Dios, cuyo plan está en marcha. El plan que vimos recién, el plan de salvación en Efesios 1, 4 y 5. Por este conocimiento tenemos la seguridad, por este conocimiento que Dios tiene el control, que Dios es soberano, tenemos la seguridad, como dice Filipenses 1:6, que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada. El plan que se desarrolla de salvación, el plan que se desarrolla para que su iglesia crezca y madura, ese plan nadie puede atajar. Está en desarrollo y Dios, que comenzó la buena obra de salvación en tu vida, la va a terminar. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que significa que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ese es otro punto que muchas veces no entendemos. Estamos en medio de problemas y también nos dicen muchas veces, otro pasaje que se usa mucho: tranquilo, hermano, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman a Dios. Pero ¿cómo? El plan de Dios, el plan de salvación, el plan de crecimiento espiritual para su iglesia. Conocer a Dios, conocer del poder de Dios, conocer que Dios es soberano y tiene el control sobre todas las cosas, debe producir en nosotros confianza, aumentar nuestra fe. ¿Y saben qué, hermanos? Debe darnos paz. Debe darnos paz.
Si yo supiese que no hay nadie que está controlando todas estas cosas, eso sí debería desesperarme. Eso sí sería un caos. Pero saber que Dios tiene el control de todas las cosas debería traer paz a mi vida en medio de esta tormenta. Nada está fuera del control absoluto del Señor y Creador del universo. Daniel escribió en Daniel 11:32, no hace falta que busque, escribió lo siguiente: el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte. Repito, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte. Por eso muchos se debilitaron, por eso muchos se enfriaron y por eso muchos se han ido de la iglesia, porque no conocían verdaderamente a Dios. Hermanos, pueden pasar. Porque no conocían verdaderamente a Dios. Si queremos permanecer en Cristo, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos fortalecer nuestra fe en Dios. Porque nosotros por fe andamos y no por vista. Nuestra credibilidad en Dios no depende de cómo está el mundo hoy. Nuestra credibilidad en Dios no depende de lo que está sucediendo hoy. Porque andamos por fe y no por vista. Y hoy el Señor nos da esta palabra para que sepamos un poco más a profundidad qué tanto Dios controla todo, qué tanto Dios puede controlar el tiempo, la rotación de la tierra, los principios que rigen el universo. Hermanos, no podemos confiar en alguien a quien no conocemos. Es necesario que le conozcamos a Dios. ¿Cómo se le conoce a Dios? A través de su palabra. A través del estudio de su palabra. A través de la oración. Hermanos, a través de las pruebas se le conoce a Dios. En este tiempo, Dios permitió este tiempo por la misma razón que había metido a Israel en el desierto. Dios le dijo a Israel que Dios le hizo entrar al desierto para saber lo que había en tu corazón. Eso le dice Dios a Israel. Yo te metí en el desierto para saber lo que había en tu corazón. Para saber si me ibas a obedecer. Dios permitió este tiempo para saber lo que hay en tu corazón. Él ya sabe, para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿Qué tanto podemos vivir en realidad en paz, aunque no tengamos el mismo trabajo que teníamos antes? O tal vez, aunque no tengamos salud de repente, y aunque todo haya cambiado. ¿Qué tanto confiamos en Dios? Dios permitió este tiempo para saber lo que había en nuestros corazones. Y muchos han demostrado cosas terribles en este tiempo. Personas que conocen a Dios han demostrado que en este tiempo había cosas terribles en su corazón. No podemos confiar en alguien a quien no conocemos. Y solo hay una manera de conocer a Dios: a través de su palabra. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es lo que hicimos hoy. Y es mi oración que el Señor
te fortalezca en fe, te fortalezca en paz y te fortalezca en conocimiento de Él cada vez más. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias a Dios, porque Él es Dios soberano, que tiene todo bajo su control. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche, porque dice también el Salmo 24 que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Ese es nuestro Dios. Es el dueño, creador y soberano de todas las cosas, de todo el universo. Y eso te incluye a vos y a mí. Él es nuestro dueño. Él es también dueño de aquel que no le conoce a Dios. Aunque haya personas que no han entregado su vida al Señor, Él es su dueño. Y mientras no se rinde a Dios, la persona está en rebeldía en contra de Dios. Dios es Dios soberano. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella es de Él. Y todos sus habitantes le pertenecen. Él es un Dios soberano. Es Dios 3 veces santo. Y de lo único que podemos estar seguros, mi hermano, mi hermana, es que Él nunca va a hacer algo que pueda perjudicarnos. Nunca va a hacer algo que pueda dañarnos. Dios está ejecutando su plan de salvación, su plan para la iglesia en este tiempo. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Vamos a cantarle, vamos a adorarle. Y vamos a darle gracias por ser Dios soberano que tiene bajo control todas las cosas, incluyendo a nuestra vida. Vamos a levantar.